Hola, bienvenidas. ¿Qué tal? Feliz tarde. Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Se trata de cómo puede mi alimentación mejorar los síntomas de la menopausia. Y para eso nos acompaña la doctora Ivonne Umaña. Ella es especialista en nutrición. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto para mí, como siempre, estar aquí. Muchas gracias, doctora. Nada más una recomendación importante. Si ustedes desean realizarle alguna consulta a la doctora, lo pueden realizar a través del chat que tenemos acá y cuando ella termine su presentación, entonces les vamos a hacer llegar todas las preguntas. Doctora, muchísimas gracias y las dejamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con este tema tan importante y tan lindo. ¿Cómo puede mi alimentación mejorar los síntomas de la menopausia? Es un tema muy actual, es un tema que pues abarca un montón de mitos y a mí en lo personal en el desarrollo de esta charlita, pues también pude aclarar un montón de mitos que en realidad escuchamos por muchas partes con nuestra familia, con nuestros amigos acerca del proceso de la menopausia. Vamos a empezar. Lo primero, esto es súper importante. ¿Qué es la menopausia, verdad? Porque como en todo tenemos que darle pues la parte teórica, que es una parte muy importante. Entonces, aquí lo vemos. Se refiere a un momento de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva, que se acompaña de una disminución natural de la producción de estrógenos y progesterona y genera la pérdida de la función reproductora. Cuando pensamos en esto, muchas mujeres se angustian, ¿verdad? Porque dicen, bueno, ya yo, más que todo pensando en que la etapa reproductora implica un montón de aspectos sociales también. Sin embargo, es una etapa en la que el desarrollo de la mujer más bien está en plenitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos en una etapa en donde la vida se tiene que ver desde otro punto de vista. Entonces, esto en un montón de aristas de la vida de la persona. Y también este punto es muy importante. Se inicia en la fecha de la última menstruación y se tiene que extender por 12 meses consecutivos y ocurre habitualmente entre los 45 y los 55 años. Si ocurre antes de los 40, se trata entonces de una menopausia precoz, que en la actualidad también hay muchas mujeres a los 40 años que ya empiezan a tener algunos síntomas asociados a este fenómeno. ¿Cómo se da esa transición? Esto es súper importante. Esta transición entonces la vamos a llamar porque la gente también menciona o conoce el término climaterio. Este climaterio abarca todo el proceso que está viviendo la mujer. Entonces se dan en 3 momentos, esto es muy importante. La perimenopausia, que son de 2 a 8 años antes, en donde las mujeres, pues que sabemos que estamos jóvenes, 40 años, más o menos 42 años, 43 años, empiezan a tener algún síntoma asociado. La menopausia como tal, que es la suspensión permanente de la menstruación, y la posmenopausia, que se da entre 2 a 6 años posteriores a esta condición. Los síntomas asociados. Tenemos muchos síntomas asociados, varían ampliamente entre las mujeres, ¿verdad? Los síntomas que vamos a ver no necesariamente todos los tengo que sentir, esto es muy importante. Depende de la edad, de inicio, de la salud, del bienestar de la persona, del contexto social, del entorno y del estilo de vida. Estos síntomas, muchas personas se les incrementan de acuerdo a los momentos en los que la persona pase. Por ejemplo, si pasan algún periodo de estrés por algún problema tal vez laboral o algún problema personal, puede ser que en estos momentos se intensifiquen un poco más. Pero por eso este tema es tan importante porque la alimentación tiene mucho que ver aquí. Síntomas. Bueno, esto es una de las cosas que también tenemos que tomar ahí nota. A nivel que el nivel hormonal comienza a disminuir, entonces pueden aparecer ciertos síntomas. Hay mujeres
por ahí de los 40 años que empiezan a tener insomnio, por ejemplo, o empiezan a verse un poco la piel un poco más seca, empiezan a tener tal vez algún sofoco. Muchas mujeres empiezan a sentirse un poco más cabizbajas, un poquillo más deprimidas. Entonces, a los 40, 42 años uno jamás va a pensar que es ya menopausia como tal, no, es perimenopausia, o sea, que está iniciando algunos de estos cambios y síntomas físicos. Son propios de la menopausia que afectan ligera o severamente nuestra calidad de vida. Y estos se manifiestan fundamentalmente en 3 ámbitos. Estos ámbitos tenemos que tenerlos muy claros. Primero, el psicológico. Aquí incluye el desánimo, irritabilidad. Muchas mujeres se ponen tal vez un poco más susceptibles a reaccionar ante las situaciones, ¿verdad? Depresión, ansiedad, pérdida de la memoria, cambios de humor, poca concentración y fatiga, tanto física como mental. Entonces, hay algunos de estos síntomas, si el inicio de la menopausia como tal es a los 45 o 50 años, hay muchas mujeres que empiezan con algunos de estos síntomas un poco antes. Entonces, conocer todo este bagaje nos va a dar también como conciencia del declive hormonal que podemos estar empezando a experimentar. En la parte urogenital, también esto es muy importante, se destaca ahí la resequedad vaginal, incontinencia urinaria y disminución del deseo sexual. Entonces, en esto también tenemos que tener un plan B. ¿Por qué? Porque muchas veces esa resequedad vaginal o esa incontinencia urinaria nos hace sentir mal. Entonces, para todo esto siempre tenemos que buscar la ayuda profesional y hablar de estas cosas con un médico, que tengamos un médico que nos sintamos cómodas, donde podamos hablar de estos factores, también es muy importante. La parte física, anotemos también ahí, caracterizado por dolores de cabezas, los famosos bochornos, sudoración nocturna, de vez en cuando la persona está tal vez haciendo fila en un banco, haciendo algún mandado y de pronto tiene sudoraciones espontáneas también y una sensación de calor, sensación de opresión en el pecho, ritmo cardíaco acelerado, dolores articulares, musculares, y aumento de peso corporal, que ahí es donde nosotros también vamos a centrarnos y hablar un poquito. Estas partes físicas, vean que son, pues, muchas cosas, o sea, dolores de cabeza, de pronto hay mujeres que empiezan a tener ya cercanos a los 50 años algunos dolores de cabeza muy fuertes y frecuentes, entonces es una edad en la que muchas personas sienten que ya tal vez algunos síntomas se deban asociados a la edad, pero también tenemos que conocer que son cosas no más allá de tal vez una enfermedad como tal, porque la menopausia no es una enfermedad, es una condición, eso es importante. No es que ya yo por estar enfrentando la menopausia me voy a enfermar de un montón de cosas. Y esto es un punto muy importante. Son condiciones, son cambios que está experimentando mi cuerpo, pero que yo tengo que conocerlos para poder así buscar la ayuda pertinente y que me orienten y me ayuden a sobrellevarlos. Entonces, esta parte también, por ejemplo, el ritmo cardíaco acelerado, hay muchas mujeres que se angustian mucho porque tienen esto en la noche, por ejemplo. Dolores articulares que de pronto tenemos y agarramos algo pesado y entonces estamos con dolores en las manos o la persona tiene dolores en las piernas que antes no tenía. Entonces recordemos, bueno, las hormonas en las mujeres tienen un papel protagonista toda la vida. Entonces, cuando ya empiezan a disminuir, es cuando empezamos a tener este poquito de cosas y tenemos que estar también muy conscientes del desarrollo de algunos de ellos. Vamos a centrarnos un poco en lo que es la nutrición y pensando en que aquí en Costa Rica las estadísticas pues son alarmantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
este estrato de la edad entre los 45 y más de 45 años, 50, 55 años, las mujeres se ha visto, o la estadística nos dice que el sobrepeso es alto. Entonces, si estamos con una perimenopausia, una menopausia, una posmenopausia, la parte de composición corporal de la mujer cambia mucho con la disminuida de los estrógenos y la progesterona. ¿Qué sucede? Bueno, sucede una modificación en la distribución de la grasa corporal. Entonces, se ha visto y hay mucha evidencia que apunta que más o menos a partir de los 40 y tantos años se empieza a dar un aumento de 2 kilos aproximadamente. Entonces, si yo manejaba X peso, conforme pasa el tiempo en esta década, probablemente voy a empezar a acumular peso. Y esto se da principalmente por la modificación en la cantidad de hormonas que tenemos en el cuerpo. Se acompaña entonces, como les digo, de una distribución diferente. Hay un predominio en la zona abdominal. Entonces empezamos a ver muchas mujeres que tenían silueta, que empiezan a tener una, tal vez un poquito de abultamiento a nivel abdominal. Y esto genera pues mucha incomodidad y mucha insatisfacción personal. Sin embargo, hay muchos estudios también que dicen, bueno, que es lo que vamos a hablar, que la alimentación y la actividad física pueden ayudarnos con a revertir esta parte. Aumenta la probabilidad también de desarrollar presión arterial elevada, triglicéridos, colesterol alto, diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer muy asociados también con esta condición, principalmente mama, ovario y colon. Entonces, desde todo punto de vista, tenemos que tener control sobre el aumento de peso. No solo estar pensando en todas las reacciones de mi cuerpo, que los bochornos, que los calores, ahí tenemos que buscar ayuda, pero también en esta parte es muy importante, porque al final de cuentas, si nosotros logramos mejorar estas condiciones, así va a ser nuestra calidad de vida conforme pasan los años. Entonces, vamos a hablar sobre el sobrepeso y la reducción de masa muscular. Como les digo, en Costa Rica, pues las estadísticas nos dicen que las mujeres en estas edades, el sobrepeso y la obesidad es alto. Por ahí también hay estudios que nos dicen que es importante ver el peso que yo tengo cuando voy a cumplir 40 años, porque ese peso es el que determina cómo va a ser de ahí en adelante el manejo mío del peso. Si yo a los 40, 42, 43, 44, 45 tengo que bajar de peso, se ha visto que entre un 5 y un 10% del peso actual mejoran los síntomas y la calidad de vida en los años posteriores y en la menopausia como tal. Además, en los 2 primeros años de la menopausia, esto es muy importante, se inicia una pérdida acelerada de masa ósea. ¿Por qué? Porque las hormonas sostienen también un poco la masa ósea y la masa muscular. Entonces vamos a tener una fragilidad ósea y en edades más avanzadas podemos tener fracturas que no queremos, ¿verdad? En ningún momento. Pero todo esto también tenemos que tener consciente que la actividad física es la que nos va a ayudar a sostener el músculo, los huesos y a reducir el peso corporal. Entonces, desde todo punto de vista, la alimentación ligada a la actividad física en esta edad va a ser súper importante. Esta reducción del 10% en realidad podemos decir que es un peso manejable, con una muy buena orientación nutricional y un buen acompañamiento se puede lograr. Entonces, aquí es otro punto que tenemos que tener presentes. Como les menciono, entonces, ¿cómo puedo afrontar estos síntomas? Muy importante, una correcta alimentación y la práctica diaria del ejercicio físico nos van a ayudar a prevenir y mejorar los síntomas y la aparición de complicaciones.
¿Por qué? Porque el sobrepeso, como vimos, está asociado a diabetes, está asociado a resistencia a la insulina, y esta condición hace que la grasa corporal también se acumule más a nivel de abdomen. Bueno, viendo todo esto que ya los pongo en contexto, ¿cómo debo alimentarme para sentirme mejor? Porque aunque ustedes no lo crean, los alimentos lo que nos van a ayudar es a alivianar los síntomas que se presentan en la perimenopausia y en la menopausia. Estos alimentos entonces tienen que ser alimentos sanos. Vamos a empezar a ver cómo tiene que ser la alimentación de las mujeres a partir de los 45 años. Tienen que ser alimentos ricos en antioxidantes, vitaminas, minerales, porque estos se van a relacionar con la disminución de la intensidad de los síntomas de la menopausia. Esto es fundamental. ¿Cómo tiene que ser mi alimentación? La alimentación tiene que ser, y todos los estudios que yo revisé, lo que nos apuntan es a eso, a volver a la alimentación sana, a volver a la alimentación hecha en casa, a una alimentación libre de alimentos procesados, ultraprocesados. Hay algunos alimentos procesados que pues sí es importante consumirlos, pero tratar de eliminar otros que no nos vienen a hacer, sino que más bien empeorar estos síntomas. Entonces, tenemos que tener dentro de nuestra alimentación vegetales, frutas, granos integrales, leguminosas, semillas, productos de origen animal y grasas saludables. Vamos a ir viendo el desarrollo de cada uno de estos puntos poco a poco. Debe ser entonces nutricionalmente adecuada, como les digo, entonces rica ¿en qué? En alimentos antioxidantes. Las vitaminas es el primer grupo que nuestra alimentación tiene que tener incluida. Aquí vamos a hablar entonces de vegetales y frutas. Nosotros estamos en Costa Rica, es un país tropical, es un país donde tenemos todas las épocas del año abundantes frutas, abundantes vegetales. Y las hemos dejado de lado. Entonces son productos que tenemos que volver a consumir y buscar los que están de temporada. Estos antioxidantes son muy importantes y estos minerales también, porque se ha visto y es estudios muy importantes lo que nos dicen es que son beneficiosos para reducir los sudores nocturnos, el insomnio, el cansancio y favorecen la sensación de bienestar. Entonces, ¿cuáles son las vitaminas involucradas en esto? La A, la E y la C. El cobre, el magnesio y el selenio. Estos alimentos que tenemos por aquí son los que son ricos en estas vitaminas. Cuando hablamos de vitamina A, esta vitamina está en los alimentos que son de colores brillantes, como cuáles, como la naranja, la mandarina, la papaya, el mango, las fresas, moras, limón dulce, granadilla, maracuyá, duraznos, melocotones, manzanas de agua. Esta época ahorita estamos en época de manzana de agua y de duraznos, entonces son frutas que tal vez no conseguimos en supermercados como tal, pero hay muchas personas que venden en las ferias manzana de agua, marañón, jocote, sandía. Estas frutas tenemos que tratar de tenerlas por lo menos una vez al día en nuestra alimentación. Entonces, ¿cómo se recomienda que es distribuir estos alimentos? Bueno, cuando hablamos de vegetales, sabemos que nuestra alimentación tiene que tener por lo menos 2 vegetales al día. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que tener en el almuerzo una buena ensalada y también podemos en la noche tener algún picadillo. Entonces, alimentos como el pepino, el brócoli, coliflor, zucchini, ayote tierno, ayote sazón, chayote, zanahoria, hojas de color verde. Ahora en nuestras ferias y en nuestros supermercados también conseguimos, por ejemplo, lechugas de colores, conseguimos otras hojas que antes tal vez aquí en Costa Rica se costaba conseguir, como el cale, por ejemplo. La cebolla, vainicas, hongos, berenjenas, espárragos, remolachas. Si nosotros consumimos estos alimentos, vamos a garantizarnos que tenemos vitamina A y vitamina C. La vitamina E
está más en las grasas y ahorita vamos a hablar un poquito de este tema también. Entonces vean que aquí tenemos muchas opciones que están disponibles en nuestro entorno y que simplemente es incorporarlas y acomodarlas en nuestra alimentación diaria. El calcio y la vitamina D, ¿verdad? Porque antes hablamos de la vitamina E. La vitamina D es la característica vitamina del sol. Entonces, el calcio y la vitamina D son dos hermanitos que no se pueden separar. Siempre vamos a recomendar el consumo de 2 o 3 porciones diarias de lácteos, idealmente descremados, y eso es muy importante, también exponerse como mínimo 15 minutos al sol con una adecuada protección. La producción de vitamina D se estimula con el sol. Entonces, cuando tenemos la asociación de vitamina D y calcio, vamos a tener unos huesos fuertes y unos músculos también protegidos. Esto es muy importante. El calcio lo vamos a tener en alimentos como el yogur, los quesos bajos en grasa, como el tipo Turrialba, la leche deslactosada y rica en calcio. En el mercado se consiguen muchos tipos de leches ahorita, pero siempre tenemos que enfocarnos en alguna que tenga suplementación de calcio. Tenemos ahorita muchas personas a esta edad, a los 45 y más, empiezan a hacer intolerancias a algunos lácteos. Entonces, en el mercado también existen productos que ya vienen sin lactosa, quesos, yogur, leches. Entonces, tenemos la opción de, si nosotros toleramos muy adecuadamente los lácteos, pues consumir los lácteos. También se han puesto como tal vez un poco más en el mercado algunas bebidas que no podemos llamarles leche porque no son, la leche solamente viene de animales. Las famosas bebidas que hay, bebidas de almendra, bebidas de soya, bebidas de macadamia, de algunas semillas. Estas les podemos decir bebidas. Hay gente que lamentablemente no tolera muy bien los lácteos, entonces tiene que buscar opciones. Y en el mercado hay algunas opciones de estas bebidas que vienen fortalecidas en calcio. Entonces, si yo no tolero bien estos productos, puedo buscar estas opciones. El calcio también se encuentra en los vegetales de color verde. Entonces, desde todo punto de vista, que nuestra alimentación sea una alimentación balanceada y con productos naturales, siempre nos va a traer muchos beneficios en donde están involucrados los nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Vamos a hablar de las proteínas también. Hablamos de vegetales, hablamos de frutas, hablamos de lácteos. Vean que todo esto tiene que estar en la alimentación de la mujer con menopausia. Entonces, también es un nutriente súper importante, es un macronutriente que tenemos que tenerlo incluido en nuestra alimentación. Entonces, las proteínas, vamos a recomendar las proteínas bajas en grasa, muy importante. Carnes magras o semimagras para mantener la fuerza muscular. Nuestro músculo va a mantenerse y no se va a perder siempre que tengamos las proteínas incluidas. Entonces, ¿qué hacen las proteínas? Regeneran el músculo, regeneran tejidos, regeneran nuestra piel. Entonces, siempre tenemos que tener un aporte adecuado de proteínas en nuestra alimentación, que nos van a ayudar a mantener la masa muscular, la fuerza, la masa ósea, prevenir pérdida o sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular, se denomina sarcopenia, y que tiene un efecto colateral en la menopausia. O sea, ya la menopausia en sí nos va a hacer que nuestro músculo sea un poquito, se empiece a disminuir. Entonces, de ahí también la importancia de la actividad física. ¿Cuáles son los alimentos ricos en proteínas? El pollo, la tilapia, el salmón, el atún, los huevos, la carne de res baja en grasa, la carne de cerdo baja en grasa. También tenemos otras fuentes de proteína. Ahorita las vamos a ver, que son proteínas vegetales, que su complemento es muy importante también para nuestra alimentación, que son las leguminosas. Por ejemplo, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Estas en una buena combinación con arroz nos hacen una proteína de alta calidad también. El huevo también es una proteína muy, muy importante y
Lo único que tenemos que tener es una orientación en el caso de que tengamos un colesterol muy elevado, pero en realidad el huevo es una proteína que la llamamos que es la proteína estrella, es la proteína con la que la absorción y la utilización de ella es súper importante para nuestra masa muscular. Las harinas, bueno, aquí es algo muy importante también de mencionar. Ahorita, pues las tenemos ahí como que les estamos haciendo ahí la guerra a los carbohidratos. Sin embargo, los carbohidratos nos aportan energía. La alimentación tiene que ser nutricionalmente adecuada desde todo punto de vista. Entonces, nosotros tenemos que tener un balance. El balance lo da los grupos de alimentos. Tenemos que incluir, como ya hemos visto, frutas, vegetales, tenemos que incluir lácteos, tenemos que incluir proteínas y tenemos que incluir harinas. Estas harinas, las mujeres lo que podemos hacer es disminuir un poquito el consumo de carbohidratos si tenemos sobrepeso, y buscar preferiblemente los que son integrales y eliminar todas las harinas de alimentos ultraprocesados. Esto es súper importante. Ahora vamos a ver cuáles son los alimentos ultraprocesados y altos en grasa, pues estos van a incrementar, y ya hay estudios que lo mencionan, los síntomas propios de la menopausia. ¿Cuáles son alimentos ultraprocesados? Todo lo que viene empaquetado y que no tiene componentes de alimentos naturales. Entonces, ¿qué podemos hablar de un ultraprocesado? Por ejemplo, no sé, pancitos o bocadillos empaquetados, por ejemplo. Vamos a hablar más adelante de cuáles son los ultraprocesados. ¿Cuáles son las harinas que me convienen y que yo debo incluir en la alimentación? La papa, la yuca, el camote, la avena integral, granola casera, pan integral, tortillas, arroz, frijoles, lentejas, garbanzos. En nuestro mercado tenemos una variedad muy amplia de frijoles, frijoles rojos, negros, blancos, pasta también. Entonces, el asunto no es eliminar completamente un macronutriente, sino que es disminuir en este caso el consumo y buscar los alimentos que más me convienen a mí para mi estado de salud. En el mercado también existen alimentos funcionales. Estos alimentos, pues hay estudios que nos dicen que alivian también o que nos hacen que los síntomas de la menopausia disminuyan un poquito. Y existen algunos que contribuyen a esta etapa de la vida. Se mencionan mucho los fitoestrógenos, por ejemplo. Estos se agrupan en isoflavonas, que principalmente está en la soya, lignanos, que vienen de semillas, y vamos a hablar aquí un poquito también de las grasas buenas, que es el otro macronutriente importante en la alimentación. Y, por ejemplo, la linaza es un alimento que en su mayoría pues tiene grasita, que también nos va a ayudar a sobrellevar también los síntomas de la menopausia. Igual hay algunos granos y cereales. Hay otras sustancias, aquí yo les estoy poniendo términos un poquito más técnicos, ¿verdad? Que se llaman humestanos, que también están en la soya y en la alfalfa, y algunos que estos son también los licopenos que están en el tomate y también en las uvas, que son alimentos que o nutrientes que están en algunos alimentos que nos van a hacer efectos beneficiosos en nuestro cuerpo. Grasas, las grasas son súper importantes, tampoco tenemos que eliminarlas, tenemos que consumirlas de forma inteligente. Por ejemplo, la vitamina E, como ya mencioné anteriormente, ella está en los aceites, entonces nuestra alimentación tiene que incluir grasas, porque las grasas lo que nos hacen es que nos ayudan a reconstruir nuestro sistema neurológico y también nos van a ayudar con la ansiedad, con la depresión, y también evitan que padezcamos más adelante de Alzheimer o demencia. Entonces, por ejemplo, los omega 3. Los omega 3 básicamente están en pescados y
y en algunas semillas y en algunos aceites importantes, como por ejemplo el aceite de oliva. Y estos son antioxidantes, tienen una actividad antitumoral, mejoran el metabolismo de la glucosa, reducen los sofocos, los bochornos, entonces también nos van a hacer sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque nos van a quitar la ansiedad y la depresión. Muy importante hacer énfasis en que las grasas, no hay que abusar de las grasas y tampoco eliminarlas. Tenemos que consumirlas de forma indicada. Los alimentos funcionales, estos que mencionamos, ¿dónde se encuentran? ¿Cuáles son los alimentos importantes que me ayudan a sentirme mejor? Como les mencioné, la linaza, por ejemplo, el té verde, el trigo integral, alimentos con trigo integral, centeno, avena, las moras, los arándanos, las frambuesas, las fresas. Los granos de café, se ha visto que los granos de café ayudan mucho también con los calores. Y ahorita, pues hay muchos que están recubiertos de chocolate oscuro. Entonces, esto también pues nos trae un postre que puede ser un postre un poco más saludable. La alfalfa, las semillas de girasol, la chía, las uvas, el maní, las nueces en general, por ejemplo, los pistachos, las nueces, las macadamias, la soya. Hay mucha gente pues aquí que tenemos que hacer énfasis que hay muchas mujeres que también pueden hacer reacciones alérgicas a la soya. La soya está en muchos productos, sin embargo, buscar alimentos de soya de buena calidad nos pueden ayudar con los fitoestrógenos. Pescados como el salmón, el aguacate, el aceite de oliva y algunos aceites son también los que nos pueden hacer minimizar un poco el síntoma como tal. ¿Cómo debo alimentarme también para sentirme mejor? Entonces aquí vamos en alimentos que hay que eliminar. Y aquí conversamos de los alimentos ultraprocesados. Los alimentos ultraprocesados son alimentos que están en las vitrinas de los supermercados y que lamentablemente no podemos leer el ingrediente que tiene. Muchas veces van a tener una serie de ingredientes muy complicados que nosotros no entendemos qué es lo que tiene. Entonces, los ultraprocesados es básicamente todo lo que está empaquetado y que se hace por la industria alimentaria y que muchas veces están llenos tal vez con algunos químicos o cosas que nos pueden pasar la factura más adelante si consumimos mucho. Comidas rápidas es otra cosa que hay que eliminar. ¿Por qué? Porque las comidas rápidas lo que nos aportan mucho son calorías, son grasa, es comida frita muchas veces. Entonces tenemos que tener aquí cuidado con el consumo de comidas rápidas. Alimentos altos en grasa. Aquí vamos a nuestra alimentación natural, nuestra alimentación casera. El año que estuvimos viviendo todo este proceso de pandemia, mucha gente volvió a su casa y tuvo que enfrentarse con la parte de acción de alimentos y también se enfrentó con situaciones en las que tenía que ver cómo minimizaba gastos y la opción fue hacer la comida en casa. Entonces, los alimentos altos en grasa, que muchas veces tal vez compramos como empanadas, como tacos, como de este tipo de alimentos como tal, son los alimentos que también tenemos que eliminar. Embutidos, quesos muy grasosos, bebidas alcohólicas, cereales de caja que están dentro de los ultraprocesados, bebidas gaseosas, productos con harinas blancas, que aquí podemos mencionar reposterías, postres, golosinas y un montón de cosas que nosotros sabemos que son de vez en cuando ricas, sin embargo, que si yo tengo sobrepeso o si tengo algún problema de presión alta, pues son alimentos que lamentablemente son muy altos en sodio, que son muy altos en edulcorantes también, o que tal vez no tienen una composición muy natural y que más bien lo que nos van a hacer es intensificar los síntomas de la menopausia. Vamos a hablar entonces, vean que la alimentación, tal vez como para ir haciendo un resumen de la parte de alimentación, al final vamos a ver unas recomendaciones, pero lo importante es siempre tener conciencia de que necesito tener frutas, vegetales, harinas saludables, grasas saludables,
proteínas. Entonces, todos nuestros nutrientes los tenemos que tener en la alimentación. Lo más importante también es la distribución de esta alimentación. Y ahí es donde también podemos buscar ayuda de un profesional. El ejercicio es algo fundamental. Yo les digo que en esta investigación, en este tema que en realidad me parece un tema muy importante, la parte de la actividad física es fundamental en la mujer. ¿Por qué? Porque los estudios dicen que trae muchos beneficios en el desarrollo de la menopausia. Recordemos que al hacer ejercicio estimulamos también otro bagaje de hormonas muy importantes, entre ellas está la serotonina. Y la actividad física nos va a hacer que tengamos un antidepresivo natural. Entonces, si nosotros incluimos la actividad física, todos estos beneficios vamos a tener. Entonces, el número 1 ayuda a reducir el sobrepeso si tengo sobrepeso o a mantener un peso saludable, porque recordemos que lo que les dije al inicio es que conforme bajan las hormonas, aumenta el peso. Entonces, si yo estoy ya en una bajada, yo tengo que vigilar mucho mi peso porque lamentablemente eso va a implicar que pueda hacer que aumente 2 kilos o más. Entonces, el ejercicio es lo que nos va a mitigar este aumento de peso. Reduce el riesgo de cáncer. ¿Por qué? Porque también estimulamos un montón de hormonas que nos van a favorecer también para esto y vamos también a disminuir la inflamación en nuestro organismo. Vamos a tener también menor posibilidad de tener Alzheimer y demencia. Disculpen porque aquí escribí mal Alzheimer y demencia. Fortalece los huesos y estimula la producción de colágeno. Esto también es importantísimo. O sea, los huesos, como vamos a tener una fragilidad, como ya mencionamos, el ejercicio, principalmente el ejercicio de fuerza, hace que estos huesos se mantengan fuertes. Y también el colágeno, que muchas van a ver cómo después de cierto tiempo, cuando ya la producción de hormonas no se da, la piel pues se va a ver afectada. Y el ejercicio estimula el colágeno también. Esto es muy importante, mejora el estado de ánimo de las mujeres. Entonces, como yo les digo, nos va a producir las hormonas de la felicidad y esto también es importante. Baja una que se llama cortisol y sube una que se llama serotonina, entonces va a reducir la depresión. Mejora las relaciones sociales porque muchas veces hay mujeres que como tienen algo de depresión se aíslan. Entonces buscar hacer ejercicio con una persona, con una amiga, con un grupo de mujeres nos va a mejorar relaciones sociales y nos va a hacer que nuestro ánimo cambie. Mejora la fuerza muscular, la capacidad aeróbica. Esto es muy importante. Se ha visto que muchas veces leí un estudio que dice que las mujeres, como empiezan a tener un aumento de grasa corporal propio de la etapa en la que se está viviendo, se aíslan un poco porque sus cuerpos cambian. Y yo creo que en esto, y los artículos lo dicen, que hay muchos que mencionan que el hacer ejercicio logra equilibrar la subida de grasa corporal. Entonces, desde todo punto de vista, mejorar la fuerza muscular y la capacidad aeróbica nos va a traer un beneficio. Mejora la estabilidad y el equilibrio. Esto es súper importante porque si nosotros empezamos desde antes a hacer ejercicio, cuando ya tengamos un poco más de años, 70, 75, 80 años, la estabilidad y el equilibrio en esas épocas es muy importante. Reduce los síntomas en general, el colesterol, la diabetes, la hipertensión, los triglicéridos también mejoran con el ejercicio. Y uno de los síntomas más importantes que reduce son los calores y el sofoco. Se ha visto que también la producción de estas hormonas que son generadas por el estímulo del ejercicio mejora los bochornos, mejora el calor, mejora el mal carácter, por ejemplo, también y la irritabilidad en las mujeres.
Y también el ejercicio, porque es importante también buscar orientación y buscar cuál ejercicio es el más conveniente para la persona, pero ayuda con la atrofia pulvar, que esto también es muy importante a nivel de piso pélvico, que evita, y les digo que también es importante, evita entonces cuando se pueden dar la incontinencia urinaria. Actividad física, en realidad tenemos un montón de opciones que podemos hacer, desde trotar, hacer un poquito de peso con un grupo de personas, que está muy de moda y muy también importante para toda la parte mental, que es el senderismo, el caminar en el aire libre, la yoga, el gimnasio tradicional, las pesas, que también con una muy buena orientación. Esto es súper importante, siempre tener un profesional que nos acompañe, que nos oriente, más si tal vez hace tiempo no hago ejercicio. Entonces, la orientación siempre es muy importante y podemos empezar, como les menciono, a trotar, a caminar. La caminata yo pienso que es uno de los ejercicios más baratos que existen, empezando por ahí, y más naturales también, porque nosotros todo el tiempo nos estamos moviendo. Lo que pasa es que en la actividad física hay que tener mucha conciencia de que para que sea beneficio en nuestro cuerpo, tiene que ser fuera de las actividades diarias, porque hay gente que me dice, bueno, yo en realidad yo hago mucha actividad física porque paso todo el día moviéndome, hago el oficio de la casa, me levanto, vengo, pero si ya es parte cotidiano, no podemos decir que eso es actividad física. La actividad física tiene que ser programada, tiene que ser que me implique un gasto adicional de energía para que sea beneficioso para nuestro cuerpo. Entonces, si nosotros decidimos tener alguna actividad física más tranquila y que nos va a hacer beneficio, pues la caminata y el trotar es una muy buena opción. Por ahí está la yoga, está el pilates también, la natación, que la natación para las mujeres menopáusicas y posmenopáusicas es muy importante porque es un ejercicio completo, es un ejercicio donde se mejora la condición física, se mejoran los músculos, entonces este es un ejercicio muy completo. Yoga también es un ejercicio que incluso la parte mental se trabaja mucho y el pilates nos fortalece mucho la parte abdominal. Entonces, la redistribución de la grasa que se da en mujeres mayores, pues son deportes que nos pueden dar también como mucho beneficio. ¿Cuál es la recomendación de la actividad física? Cualquiera de estas actividades físicas, mínimo. La Organización Mundial de la Salud nos manda hacer 5 días a la semana ejercicio, de 5 a 7. Sin embargo, si yo soy una persona que no tengo mucho tiempo, que estoy muy ocupada, por lo menos 3 veces por semana, 45 minutos, a partir del 45 minutos empezamos a tener un beneficio de la actividad física. Entonces, la actividad física con una buena alimentación es como la fórmula perfecta para que las mujeres tengamos una muy buena salud durante la perimenopausia y posmenopausia. Esto es uno de los enfoques en los que tenemos que tener mucha conciencia. Y recomendaciones finales, bueno, aquí hay un poquito de más allá de alimentación. Les hago un resumen un poquito de la alimentación. Importante, este punto que está acá, realizar 5 tiempos de comida. Incluir alimentos naturales, incluir frutas, vegetales, harinas saludables, proteínas bajas en grasa y grasas que sean de beneficio, que sean como el aguacate, como el aceite de oliva. La distribución de 5 tiempos de comida, ¿qué es lo que nos hace? Pues que nos hace tener una programación mejor y nos va a evitar tener el picoteo, que esto es una de las cosas que en muchas ocasiones la ansiedad que provoca la menopausia hace que la persona consuma alimentos sin darse mucha cuenta. Entonces, programar una alimentación en 5 tiempos de comida es súper importante. Recomendaciones generales, si ya yo estoy teniendo o acercándome a esa edad
y no me estoy dando cuenta que tengo algún síntoma de los que mencionamos, tengo que estar consciente de afrontar los nuevos cambios. ¿Por qué? Porque los artículos y las personas y el entorno nos dicen que cuando ya se experimentan el periodo propio de menopausia, la mujer tiende a como hacer una negación un poco del estado en el que está. Importante buscar ayuda profesional. Si usted empieza a tener resequedad vaginal, si empieza a tener incontinencia, sofocos, calores, también se ha visto que la terapia de sustitución hormonal funciona muy bien y mitiga mucho los síntomas orientado con un profesional en ginecología. Esto es muy, muy, muy importante. Entonces, buscar ayuda profesional si usted se siente deprimida, si se siente con bajo ánimo o más bien está experimentando, por ejemplo, mucha cólera, mucho cambio de ánimo. Entonces, yo creo que también aquí buscar un profesional ayuda a montones. En la alimentación, también, si yo todavía no sé cómo estructurar una alimentación y qué alimentos incluir específicamente, esto es de mucha utilidad para las mujeres. Recomendaciones muy, muy válidas: tratar de hacer nuevos amigos o fortalecer las amistades que tienen, porque esto nos lleva a un montón de cambios, a un montón de nuevas experiencias y de compartir también nuevas recetas, nuevos ejercicios. Podemos buscarnos un compañero o una compañera para que nos acompañe. Se ha visto que las mujeres de esta edad, si no tienen un acompañamiento en la actividad física, dejan rápido la actividad física. Entonces, estos lazos y estos acompañamientos en esta época es muy importante. En muchas ocasiones y en la mayoría, pues los hijos ya están grandes, entonces hay más tiempo para buscar proyectos nuevos. Y esto nos va a ocupar la mente, nos va a ocupar también el no estar pensando en comida, porque hay muchas mujeres que lo que me dicen es eso, que tal vez están con mucho tiempo o que ya tal vez los intereses son otros y que entonces les da mucha ansiedad tener estar enfrentando esta situación y que muchas veces esa ansiedad las lleva a comer. Entonces, buscar proyectos nuevos, por aquí pongo buscar un hobby. Es un momento en el que tal vez vamos a empezar a tener más tiempo y hay que buscar alguna ocupación también. Aumentar el consumo de fibra. ¿Por qué? Porque también, no lo mencioné por ahí, pero hay muchas, muchas mujeres que empiezan a experimentar estreñimiento. Entonces el estreñimiento es una condición también muy, muy molesta. ¿Esto por qué se da? Porque en muchas ocasiones la menstruación, la parte, digamos, intestinal, está muy asociada. Todas sabemos que muchas veces en el periodo de menstruación nuestra ida al baño o nuestras heces cambiaban. Al no tener menstruación y nuestro sistema estar cambiando en esto, el intestino también, la frecuencia cambia. Entonces, el consumo de fibra y el consumo de agua al día es vital para que nuestra actividad intestinal tenga una continuidad y que no sea molesto. La actividad física funciona también en el caso de estreñimiento. Como les mencioné por ahí, buscar un hobby, hacer una manualidad, buscar algún voluntariado también. Todas estas cosas mejoran mucho el estado de ánimo de las mujeres y también ayudan a seguir sintiéndose que son importantes y útiles. Una de las cosas que también en un artículo me encantó es que nosotros tenemos que aprovechar la edad y verlo más bien como una fortaleza, el hecho de que tengamos la experiencia que tenemos. Hay muchas mujeres que a esa edad, pues lo que más bien tienen es entusiasmo. Entonces buscar ese entusiasmo, buscar valorar la experiencia acumulada. Eso es muy, muy, muy vigente también. Realizar paseos en la naturaleza, llevarnos a hacer un picnic, buscar frutas que podamos llevar, sándwich que podamos hacer y que podamos compartir con la familia. Y también dedicarse tiempo a verse y sentirse bien.
el ejercicio y la alimentación y el cuidarse, el sacar el tiempo para hacer mis alimentos y valorar que esos alimentos están nutriendo nuestro cuerpo, yo creo que esto es una de las cosas que las mujeres tenemos que experimentar. Y dedicarse a muchas personas dicen qué aburrido si ya estoy sola tener que cocinarme, o qué aburrido nada más voy a cocinar si me vienen a visitar. En muchas ocasiones pues la persona está sola, tal vez divorciado, tal vez ya en otra etapa de la vida, pero dedicarse tiempo y a verse y sentirse bien es también muy válido. Y también el insomnio es uno de los males que acompañan a la menopausia, y hay muchas mujeres que sufren mucho por el insomnio. Igual hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a mitigar un poco la mala sensación de no dormir. Una de las cosas también que hay que tomar en cuenta es que la cafeína se debe consumir antes del mediodía. ¿Por qué? Porque si antes no me pasaba nada consumiendo café, después de las 3 de la tarde, probablemente después de los 45, 50 años, esa cafeína nos va a cobrar en la noche la dormida. Entonces, si quiero descansar bien, si quiero tener un sueño reparador, trate de consumir entonces la cafeína antes de mediodía. De todos estos recomendaciones, pues se complementan mucho con la parte nutricional y con la parte de actividad física. Les digo que las mujeres logran controlar sus síntomas, logran controlar más allá de la descripción, digamos, teórica de todo esto, el hacer pequeñas cosas, pequeños cambios. Muchas veces hay muchas personas que con solo que quitan algunos, por ejemplo, edulcorantes también, o algunos alimentos que son muy, muy, muy procesados, se ha visto que mejoran, por ejemplo, principalmente los bochornos, que es una de los quejas y de las incomodidades del proceso como tal. Esto es más o menos lo que quería compartirles. Ahorita vamos a esperar que Ariana se nos junte para ver si tenemos alguna consulta, y darles las gracias por haber estado compartiendo este ratito y aprendiendo un poquito más de cómo puede mejorar la alimentación estos síntomas. Y pues hay alimentos que de verdad, si usted los incluye en su alimentación, pues van a ser de beneficio para ustedes. Muchas gracias, doctora, por la participación y por esta importante e interesante presentación. Acá tenemos, bueno, Katia Móvil nos dice que muchas gracias. Doña Rosita nos dice que si es posible obtener la presentación en PDF. Entonces, bueno, a partir de mañana esta presentación va a estar en el canal de YouTube del hospital para que puedan volver a accesar, para que puedan compartirla y volver a verla. Entonces, no sé si gusta más bien agarrar la presentación por medio del video que vamos a tener. Por otra parte, Katia nos consulta, tengo 46 años, a los 36 por problemas de miomas me practicaron una histerectomía parcial. ¿Se puede decir que desde los 36 estoy en menopausia? Si fue una histerectomía, ahí tenemos que averiguar si dejaron. Muchas veces cuando practican estas cirugías, los doctores y la persona joven deja los ovarios, ¿verdad? Porque histerectomía muchas veces retiran el útero. Si el mioma era en el útero, van a retirar el útero. Muchas veces dejan por la producción hormonal algunos de uno o los dos ovarios, depende de cómo estaba. Si el ovario tenía quistes, retiran, pero los médicos prácticamente siempre van a dejar un poquito de hormonas. Si no lo podía, entonces prácticamente si no tiene producción hormonal porque retiraron sus ovarios, en realidad sí. Ahí el asunto es el acompañamiento ginecológico y si ella ha experimentado algunos de estos síntomas. Si tal vez no ha tenido síntomas, ahí lo importante es la parte de hueso, la parte de músculo, fortalecer el hueso, fortalecer el músculo y hacer unos cambios de alimentación para que pueda sobrellevar tal vez un poco más amplia ese proceso de menopausia.
Muchas gracias, doctora. También el agradecimiento para y por parte de María de Los Ángeles. Acá Carolina nos dice, a mí me hicieron una histerectomía total, me quitaron los ovarios y el útero. También me quitaron la vesícula por tener 2 pólipos. Estaban muy bien, pero a los 3 meses me dio COVID y desde ahí vengo con dolores e inflamaciones. Sí, en esta parte también, si retiraron completamente y la histerectomía fue una histerectomía total, entonces conforme pase el tiempo se va a sentir la falta de las hormonas. Entonces ahí sí es importante siempre tener un chequeo médico y si tenemos esta condición tan particular, pues la alimentación también nos ayuda a reducir un poquito la inflamación. Entonces hago mucho énfasis en una alimentación saludable y natural, que sea una alimentación con frutas, vegetales, lo que hemos mencionado en toda la presentación, y tratar de quitar todo lo que no es natural. ¿Por qué? Porque todo lo que no es natural implica más inflamación en nuestro cuerpo. Entonces, si ella hace un cambio y empieza a consumir productos naturales, ella va a sentir conforme pasan los días que esa inflamación y esa molestia va a empezar a disminuir, y el ejercicio también. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, acá también el agradecimiento de parte de Carolina. De momento no nos han ingresado más consultas, entonces, doctora, no queda más que agradecerle y decirle que muchas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en esta tarde y con este tema. Excelente, pues muchas gracias por las que se conectaron y espero que el tema sea de mucho provecho para todos. Feliz tarde a todas. Hasta luego. Gracias.